entrando de lleno a lo que va a ser una breve charla, una plática que estoy seguro no te vas a querer perder, porque tiene mucho que ver con una historia ya conocida. El nombre de esta plática se basó en una película llamada Backrack, pero comenzaremos después de esta pequeña intro. Comenzamos. Aunque la historia no tiene mucho que ver con el tema, me remontó, mejor dicho, a ese suceso ya conocido por muchos. Se ha contado desde los pequeños, se ha contado a través de tantas generaciones. Hablo de la libertad de un pueblo esclavizado por Egipto, ¿no? Ya con eso ya ustedes ya sabrán a qué me refiero. Pero backtrack en su traducción al español significa el retroceso. Y eso me entró una pregunta que tiene mucho que ver con lo que nosotros como personas, como seres humanos, nos sucede de vez en cuando. Y es que no sé si les ha pasado a ustedes, pero de pronto como que se nos da a querer regresar a un pasado. Y pasa mucho que a veces ya de grandes que nos toca pagar las cuentas de la luz, del agua, que hay gastos con los hijos, responsabilidades más grandes, y a veces decimos, ¿cómo me gustaría volver a esa etapa de niño, donde no tenía ningún problema, donde no tenía nada de responsabilidades? Yo solo dormía, yo solo jugaba. Tenemos deseo de querer regresar al pasado, de regresar a un lugar, de regresar a ciertas cosas que sabíamos o sabemos. Igualmente pasa que nos hacen daño. Este año 2021 yo siento que lo vamos a ver un poco marcado con el año pasado, el 2020, yo decía, es el año de la resiliencia. Aquí donde el ser humano se adapta a un nuevo cambio, un nuevo paradigma, a un nuevo mundo, como yo lo mencioné en la plática de Planeta Triple W. Pero este año, decíamos, ¿cómo podríamos llamarle a este año? Mi esposa decía el año de la esperanza. Pero tiene que ver la esperanza en algo que yo he pensado para este año. Yo creo que este año es un año de nuevos comienzos. Nuevos comienzos marcados con la esperanza para la vida de cada uno de nosotros. Yo creo que todos estamos listos para esos nuevos comienzos. En lo personal, yo estoy preparado para un nuevo comienzo. Les vuelvo a recordar, el relato en la Biblia no tiene que ver cuando salieron de Egipto, cuando Dios abre el mar. Tiene que ver lo que pasó después de haber cruzado el mar. En Números, en la Biblia lo encuentran en el libro de Números, capítulo 11, versículo 4. Se los voy a leer como lo encontré en una traducción lenguaje actual. Decía, al populacho que iba con ellos, es decir, con los israelitas, le vino un apetito voraz, y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera carne? ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? Sobre todo gratis. También comíamos pepinos, melones, cebollas y ajos. Pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada más que solo maná. Yo no voy a caer en el juego trillado de juzgar a Israel por quejarse, porque siempre que se menciona este pasaje en la Biblia, los pastores traen siempre un mensaje acerca de no quejarse y dar gracias, en fin, estar agradecidos con lo que tenemos. Pero yo no voy a criticar a Israel, yo más bien quiero invitarlos a que nos identifiquemos con Israel, sin caer en el juicio, y identificarnos con ellos en varios sentidos. Porque, miren, yo me doy cuenta que Israel tiene un año de estar en el desierto. Si nosotros estuviéramos un año en el desierto,
después de haber sido esclavo por 430 años. ¿Ok? Y de pronto, al que llamaron libertador, Moisés, que después de una persecución cardíaca logran escapar de la esclavitud de Egipto a través del Mar Rojo, iban camino hacia una tierra prometida. Pero de pronto, en la mitad del camino, a un año de haber salido, se desesperan y tienen antojos por las cosas de Egipto. Y la pregunta que me viene es, ¿por qué quisieron volver atrás? Quiero hablarles a ustedes por unos minutos contestando la pregunta. ¿Por qué quieres volver atrás? ¿Nos ha pasado? ¿Te has identificado con esa pregunta? Porque si bien es cierto lo que Israel quería, lo que muchos de nosotros como seres humanos queremos o quisimos en algún momento de nuestra vida es volver atrás, un backtrack, un retroceso. Es cierto, había una comida en Egipto, sin duda, puede ser, pero había otras cosas también que no eran tan buenas. ¿Me explico? Habían látigos, habían jornadas laborales extensas, tenían que trabajar sin parar, como bestias del campo los trataban. Y si no trabajaban, un capataz llegaba y ¡plá!, los castigaba y les daba látigos en la espalda, hasta sangrarlos. Pero de eso no se acordaron. Es como si tuvieran una memoria selectiva, ¿saben? Como a veces pasa con nosotros. Nos acordamos de cosas que eran buenas para nosotros, pero no nos acordamos de otras cosas que no eran tan buenas. No se acordaban de cómo los había tratado los egipcios, cómo habían sido tratados en Egipto, porque el buen trato les duró muy pocos años. Cuando recuerda que llegaron a Egipto los israelitas después de que José los llevara a Egipto, y poco les duró el buen trato, porque aquí llegó el nuevo líder, el nuevo presidente, el nuevo faraón, y las cosas cambiaron. Y a partir de ahí, 400 años, 430 años de ser esclavo. Entonces uno se pregunta, ¿por qué quisieran volver atrás? ¿Por qué quisieron volver atrás? ¿No? Claro, voy a tratar de tener empatía con ellos para encontrar la respuesta. Pero voy a tratar de encontrar la respuesta para nosotros, los que estamos viviendo en el día a día. ¿Te has dado cuenta que lo mejor que le puede pasar a uno cuando se está en un lugar que no es familiar, precisamente es encontrarse algo que sea familiar? Y me pasó, yo viví un tiempo en Mérida, Yucatán, y créanme que sentirte, bueno, era extranjero en ese lugar, ¿no? O sea, no pertenecía, no conocía su cultura, no conocía su lengua, no conocía nada. Yo de Chiapas conozco mucho. Chiapas es mi hogar, es mi casa, pero irme a otro estado, adaptarme a otras costumbres, yo lo que ansiaba era buscar algo que me fuera familiar. Es como extrañar los tamales al estilo chiapaneco, los platanitos fritos al estilo chiapaneco, y ahí en Mérida lo que tenía era cochinita pibil, piña con chaya, que es muy buena, pero no era el mismo sazón de mis Chiapas. Esto nos ha pasado, yo creo que no solo a mí, también a algunos de los que me están viendo. A lo mejor me están viendo familiares o amistades que están en Estados Unidos y no me van a dejar mentir, extrañan el sazón mexicano, extrañan la calidez humana de esta tierra. Pues miren, a Israel estaba pasando por lo mismo. Están en una tierra, en un desierto, donde todo es diferente, en un lugar que no es lo que ellos estaban acostumbrados a estar, que no era un lugar en lo que estaban acostumbrados a tener. Por lo tanto, lo que resulta más apetecible en ese momento es, denme algo de lo que yo tenía antes. O sea, aunque no fuera tan bueno. ¿Por qué querrían volver a eso? ¿Por qué querrían volver a Egipto? Cuando Israel llega a Egipto, llegó por hambre, porque había profetizado 7 años de vacas gordas, pero también 7 años de vacas flacas. No había alimento en Egipto, en Israel, y tuvieron que ir a Egipto. El hambre es poderosa en todos los sentidos, tanto espiritual como también filosóficamente. El hambre incomoda,
nuestra área de confort. El hambre y la incomodidad nos mueve a buscar un lugar donde podemos saciar esa necesidad. Hay gente que se ha ido de México, o hablo por todos mis hermanos latinoamericanos que han tenido que emigrar a los Estados Unidos en busca de aquel sueño americano, en busca de satisfacer una necesidad. Lo mismo pasó con Israel. Se movió por el hambre. ¿Me explico? El punto es que a veces los seres humanos tenemos necesidades, pero a veces escogemos mal dónde conseguir la satisfacción a nuestras necesidades. Lo que nos llenó en algún momento nos termina amarrando y atando y oprimiendo después. Y ahí estamos en un problema. Y ese es el caso de las adicciones. Dígame si no es cierto que muchos comenzaron buscando alivio para un dolor emocional y terminaron atados a la droga o al alcohol. ¿Por qué? Porque el momento de aquel éxtasis les hacía olvidar el dolor emocional de la soledad, de la traición, del rechazo, del abuso sexual, del que fueron objeto alguna vez. ¿Cuántos de nosotros no hemos buscado simplemente en algún momento una conexión real con alguien y terminamos encontrando un desastre? Porque como seres humanos fuimos creados para amar y ser amados. Buscamos en nuestras parejas una conexión real y auténtica, una conexión genuina. Pero nuestro cerebro muchas veces hace un cortocircuito y terminamos buscando esa conexión donde sabemos que no la encontraremos. Y luego suceden los problemas en el hogar, las parejas, en los matrimonios, surgen las infidelidades. ¿Cuántos de nosotros nos volvemos a buscar aquel reconocimiento o aceptación enfermiza en las demás personas? ¿Cuántos de nosotros nos volvemos a la crítica y a la autocompasión? Muchas veces. ¿Por qué? Porque es lo que teníamos antes, es lo que conocimos, es lo que nos era familiar. No sé si les pasó a ustedes, yo creo que sí, pero la pandemia ha despertado en nosotros la conciencia de que necesitamos estar conectados con los demás, que necesitamos cosas, ¿va? El punto es, ¿a dónde buscamos saciar esa necesidad? El lugar donde tú busques saciar esa necesidad determinará el próximo capítulo de tu vida. Y vuelvo a preguntar, ¿por qué quieres regresar a Egipto? Entonces, yo creo que una razón por la que quizás estaban acostumbrados a Egipto los israelitas en un momento de transición y cambio, pues lo que nos es familiar es lo que nos cabe mejor, aunque nos haga daño. Pero yo no sé por qué es así. Pero muchas veces, para los que estábamos acostumbrados a la depresión, a la soledad, a los momentos de inseguridad, son una invitación a volver a esos pensamientos depresivos. No sé, quizás a ustedes no les pasó, pero yo era uno de esos tantos adolescentes que el día que llovía más o que yo me sentía más solo, me ponía mis audífonos, bueno, yo no puedo usar audífonos, pero los de oreja, con mi reproductor MP3, y me pasaba yo horas y horas escuchando aquel grupo de los 90, a lo mejor ustedes lo conocen, Camila o Sin Bandera. Las canciones más sad, más tristes que te puedas imaginar. ¿Por qué? Porque yo no conocía otra cosa más que patrones de depresión en mi adolescencia. Cuando yo me sentía inseguro en el mundo, era más fácil para mí volver a esos pensamientos que tratar de escalar hacia otra cosa. Pues la verdad, yo no conocía otra cosa. ¿Cuántos han vuelto a relaciones abusivas que uno dice a la persona cuando la está aconsejando, pero mi hija, o hijo, salga de eso? Pero es que la persona no sabe o no conoce otra cosa y es más fácil volver a lo que conocía, aunque fuera malo.
aunque fuera dañino, aunque fuera una porquería, se les hace más fácil regresar a Egipto que ir en busca de algo que no conocen. Y así estamos algunos de nosotros, queriendo regresar a Egipto, aunque nos haga daño. Stephen Fortex muy acertadamente dijo lo siguiente en una de sus conferencias: yo creo que el problema no es que tenemos necesidades, el problema es que tenemos que buscar una mejor manera de saciar esa necesidad que no nos esclaviza, que nos esclaviza al final. ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos estresados, comemos galleta o comemos pan o se nos antoja todo lo que tiene que ver con azúcar o harina? Bueno, yo creo que de los que me están viendo, ninguno lo sufre, pero bueno, voy a cambiar la pregunta. ¿Cuántos de nosotros sabemos que nos hace daño, pero lo seguimos haciendo? ¿Por qué? Porque se nos hace familiar, porque nos consuela, porque es lo que nos hace sentir como que si estuviéramos de nuevo en esa zona de confort. Tengo una segunda razón por la que yo creo que quizás los israelitas quisieron volver a Egipto, y es que estaban hastiados de lo mismo. ¿Se fijaron ustedes qué era lo que tenían seguro en el desierto? Alguno por ahí me contestó: la muerte. Pero en el día a día tenían algo seguro. Tenían la solvencia a una necesidad fija, y era saciar el hambre. Lo seguro para comer era lo que nosotros conocemos como maná. Pero ¿qué creen? Ellos llegaron al hastío de tener que probar unas hojuelas que sabían como a miel, porque el paladar de ellos estaban acostumbrados a los sabores de Egipto. ¿No nos ha pasado eso alguna vez? Me parece que estoy hablando de algo que la gente ha vivido últimamente. ¿No se han cansado ustedes de la monotonía? Esta monotonía que produjo la pandemia. ¿No se han cansado de estar encerrados en casa? ¿No se han cansado de estar solo frente al televisor? ¿No se han cansado de estar solo frente al celular? ¿No se han cansado de ver películas en Netflix? O si no es que ya se acabaron toda la biblioteca de películas de Netflix. Díganme si no se han hastiado de ver las mismas 4 paredes todos los días. Se levantan todas las mañanas y dices: ¡ay, otra vez lo mismo! Israel vivía un milagro, el maná en el desierto. Voy a una cuestión más. A veces los que hemos vivido un milagro nos acostumbramos a ese milagro. Dios sí les estaba dando una provisión diaria, constante, segura, fija, pero ellos querían la pimienta de Egipto. Dios les había dado la provisión, pero ellos querían una bodega llena. El maná era temporal porque el desierto era temporal. No se iban a quedar ahí, ¿sale? Ya les había prometido una tierra donde iban a satisfacer todas aquellas sus necesidades. Pero les vuelvo a repetir lo que les dije al principio: el hambre y la incomodidad nos mueve. El hambre y la incomodidad nos quita de la zona de confort para ir en busca de algo que satisfaga esa necesidad. Dios no quería que Israel se sintiera cómodo en el desierto, porque tenían que llegar a la tierra prometida. Si les llenaba de manjares en el desierto, ellos se iban a quedar echados ahí, y Dios no los quería ahí. Israel no debería haberse hastiado del milagro, ¿vale? Porque era para sostenerlos un día a la vez. Dios nunca nos da el cuadro completo de nuestro futuro. No olviden que las cosas no son fáciles, y si fueran fáciles, cualquiera las haría. Dios nos lleva poquito a poquito. La tercera razón por la que yo considero que Israel quería volver a Egipto, a que está ahí escondidito en lo que es la comida, era precisamente porque nada era como antes. Y fíjense que habían 2 cosas ahí en el desierto. Había monotonía, pero había también una cuestión
de que nada se parecía a como había sido en su pasado. ¿Les ha pasado eso durante la pandemia? Todos nos hablan de un nuevo normal y todo el mundo dice que yo no quiero un nuevo normal, yo quiero lo de antes. ¿No les ha pasado en su cabeza decir, yo quiero poder abrazar a la gente, saludar a la gente, ya no sé ni cómo saludar, si con el codo, si con la pierna, que si con el pie, si abrazo, que si no abrazo, que si la mano, que si no la mano, yo no sé cómo. Yo quiero que las cosas vuelvan a ser como eran antes. ¿Por qué? Porque estas aguas son distintas, estas aguas nunca las navegué. Qué cosa tan terrible es estar en algo que no es familiar. Te digo una verdad, muchos de nosotros hemos salido de Egipto, pero no todo Egipto salió de nosotros. Y por eso en noches solitarias quieres volver a Egipto. Y por eso cuando suceden cosas negativas en tu vida, vuelves al espejo y repites lo que no deberías decirte a ti mismo. Te paras en el espejo y te dices, es que tú no sirves para nada. Te castigas. Como lo dije la semana pasada, hemos sido duros con nosotros mismos. Eso ya te lo había dicho mi mamá, eso lo había dicho tu papá. No vas a servir, no eres buena en las relaciones, no va a durar, no va a ser así. Y te castigas, te vuelves a dar los mismos látigos que recibías en Egipto. Pero ahora te las estás dando a ti mismo. Pero porque es todo lo que sabes. Y por eso vuelves a las pastillas, por eso vuelves a las drogas, por eso vuelves al alcoholismo. Y por eso vuelves a esas malas amistades, por eso vuelves a esas relaciones tóxicas, por eso vuelves a esas llamadas, porque es todo lo que conoces. Te digo algo, es tiempo de quitarnos la sazón de Egipto de nuestros labios, es tiempo de quitarnos la sazón de Egipto de nuestra lengua y empezar a adquirir un gusto distinto por la verdad. Necesitamos adquirir un gusto, un paladar distinto. Hay gente que está demasiado acostumbrada a la sal y cuando buscan más salud, tenemos que adquirir un paladar distinto para lograr la salud. Lo apliquemos a lo espiritual, a lo emocional, a lo sentimental. Es igual que tengas deseos de volver a Egipto. Eso significa que estás en una urgente necesidad de adquirir un nuevo paladar, de adquirir un paladar distinto y tiene que ver con la verdad. Y tú dices, bueno, Iván, ¿y cuál es la verdad? El manual de vida dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. ¿Cuál es la verdad? Vuelvo a preguntar. La verdad es lo que Dios piensa de ti, lo que Dios dice de ti, lo que Dios quiere para ti. ¿Y qué piensa Dios de mí? Te preguntas, Iván, ¿qué piensa Dios de mí? Te lo he dicho como cada domingo. La verdad es que para nuestro amigo más fiel, tú eres especial. Él prometió que te iba a cuidar. Él te prometió que ibas a pasar por ciertas circunstancias, pero que confiaras porque Él ya venció esas circunstancias. El desierto que tú estés atravesando es temporal. Esto que estamos atravesando es temporal. Hay un propósito para todo lo que nos está sucediendo. Es cierto, a veces nos hastiamos de la monotonía, pero yo creo que cada día puedes levantarte y decir, un día más, pero tengo comida. Un día más, pero tengo a mi familia conmigo. Sí, es un día más en pandemia, pero Dios sigue proveyendo. Es un día más en pandemia, sí, pero aún tengo la salud. No quieras regresar al pasado. No quieras regresar a aquellos momentos amargos. Ok, estoy atravesando una situación en mi matrimonio, en mi hogar, en mi casa, en mi familia. Pero es porque Dios quiere llevarte. Te está incomodando en tu zona de confort para llevarte a moverte hacia algo mucho mejor,
algo más grande, porque tú estás diseñado para cosas grandes. No te desesperes, quítate la sazón de Egipto, cambia el paladar, porque hay cosas grandes que te están esperando al otro lado. Gracias por acompañarme en un episodio más de este podcast bla bla bla, un resumen de las cosas que nos interesan. Nos vemos la siguiente semana, el día miércoles, con un nuevo episodio que seguramente, igual que este, te va a interesar. Cuídense mucho, hasta luego.